Mi familia le dijo a todo el mundo que yo había fracasado. Yo sonreí, no dije nada y me senté en silencio junto a la cama del hospital de mi hermana. Hasta que la enfermera se giró hacia mí, se inclinó y dijo, «Hola, jefa de cirugía». A mi hermana se le cayó la cara y mis padres palidecieron. «Es tu hermana, trabaja en un hospital y aún así no pudo hacer nada, ¿verdad?». Eso fue lo que dijo mi tío Robert, lo suficientemente alto para que toda la habitación lo escuchara, mientras mis padres solo asentían, demasiado avergonzados para mirarme, demasiado orgullosos para defenderme. Mi hermana pequeña, Chloe, se aferraba a la vida después de una ruptura cardíaca repentina. Y todo lo que pudieron decir fue que yo era inútil. La misma chica a la que solían llamar equipaje extra, la que nunca mencionaban en las cartas de Navidad familiares, nunca presentaban con orgullo en la iglesia, nunca pedían ayuda a menos que fuera demasiado tarde. Incluso cuando me gradué como la mejor de mi clase, incluso cuando me quedaba turnos de 72 horas para salvar a extraños, incluso cuando llegaba al quirófano a través de sangre, sudor y escupitajos en el pelo, para ellos, nunca fui suficiente. Nunca fui ella. Pero ese día, cuando el cirujano principal se preparó, cuando las manos que sostenían el bisturí eran las mías, cuando la chica en la mesa era mi hermana y cada latido de su frágil corazón contaba, no lo hice por ellos. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque, a pesar de todo, todavía sabía lo que significaba amar sin ser amado de vuelta. La cirugía fue un éxito. El médico tratante le dijo a la familia que los resultados fueron excepcionales. Y cuando preguntaron quién dirigió la operación, sus caras cayeron, sus palabras se secaron. Y por primera vez en años, no pudieron mirarme a los ojos. No porque fracasé, sino porque no lo hice. ¿Quieres saber qué hice cuando se enteraron? Sigue escuchando. Me llamo Meredith. La mayor parte de mi vida, he sido la hija que olvidaron. La hermana que criticaron, la mujer que descartaron. Pero he llevado más que cicatrices. He llevado una fuerza que nunca se molestaron en ver. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo di escuchando en los comentarios o hazme saber dónde estás. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si esta historia te conmueve aunque sea un poco, presiona el botón de suscribirse para no perderte lo que viene después. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Hay una carta en la mesa de mi cocina, todavía sellada. 2 semanas ya. Es de mi madre. Técnicamente. Su letra es inconfundible. Todo escritura cursiva con rizos y adornos innecesarios, como si estuviera tratando de impresionar a alguien que dejó de mirar hace mucho tiempo. Es una invitación a cenar el domingo. No la he abierto, no porque esté ocupada, sino porque ya sé lo que dice. Chloe estará allí. Y Zen también. Y si, por algún milagro, la doctora Meredith Rowe tiene un momento libre, entonces claro, es bienvenida. Así es como siempre va. Ahora vivo sola en Portland, no muy lejos del hospital. Es un apartamento ordenado, tranquilo, eficiente, como yo. Hoy terminé un turno de 12 horas y realicé una cirugía cerebral de alto riesgo en un hombre de 70 años que me abrazó llorando después. La familia de ese hombre me llamó una milagrosa. Llegué a casa a una comida de microondas y silencio. Aquí no hay milagros. Nací y crecí en Redwood, Oregón. Mis padres, Eleanor y George, eran la realeza del pueblo pequeño. Iglesia todos los domingos, césped cortado como una postal. 2 hijas y un hijo que se suponía que eran el ejemplo de la pulcritud. Chloe era Sol. Chloe se reía y se aferraba a la falda de mamá y contaba chistes con brillo en la voz. Ella era el corazón del hogar, como diría mamá. ¿Y yo? Yo era estudiosa, reservada, tan seria. Me gustaban los rompecabezas, los kits de anatomía, aprender los nombres latinos de los huesos cuando otras chicas aprendían rutinas de porristas. Recuerdo una vez haber oído a mi madre susurrarle a una amiga, Meredith es brillante. Demasiado brillante tal vez, pero fría. Como el granito. Tenía 13 años. Recuerdo haber buscado esa palabra, granito. Fuerte. Inmóvil. Sola. Hay una foto en mi cartera,
amarillenta por las esquinas, de mi graduación de medicina. Estoy de pie, rígida en mi bata blanca, sosteniendo un certificado de excelencia académica. Mi padre está al fondo, sin sonreír del todo. Mi madre no asistió. Estaba ocupada preparando a Chloe para el baile de graduación, creo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que alguien apareciera por mí. Esta noche, recibo un mensaje de texto de Ethan: cena este domingo. Chloe vuela. Mamá dijo que si Meredith no está demasiado ocupada, puede venir. Ni nuestra Meredith. Ni tu hermana. Solo Meredith. Como si fuera la hija del vecino que toleran porque corta el césped. Navego sin pensar por Facebook. Una chica que conocía vagamente del instituto publicó una foto de una visita reciente, pasando por casa de la tía Eleanor. Chloe, tan hermosa y dulce como siempre. Y su hermana, creo que es doctora o algo así. No me enteré mucho de ella. La leyenda escuece más de lo que debería, no porque lo haya olvidado, sino porque eso es exactamente en lo que me he convertido. Alguien que la gente olvida mencionar. Antes de acostarme, saco la foto mía y de Chloe en la playa. Teníamos quizás 7 y 4 años. Chloe se ríe, con arena pegada en las mejillas, los brazos abiertos. Estoy a su lado, sin sonreír, mirando directamente a la lente, completamente seria incluso entonces, como si supiera que el futuro lo requeriría. A veces me pregunto, si desapareciera, ¿cuánto tiempo tardarían en darse cuenta? Era un viernes por la tarde y estaba a menos de 15 minutos de terminar mi turno cuando sonó mi buscapersonas. Urgente. Llamé de vuelta, esperando una consulta de rutina o quizás una complicación postoperatoria. Pero la voz al otro lado, cortante y sin aliento, dijo: necesitamos un neurocirujano. Traslado inmediato desde Rose Valley General, mujer, 33 años, GCS 7, sospecha de hemorragia intracraneal después de un accidente automovilístico. ¿Está disponible? Dije que sí antes de pensar en preguntar más. No fue hasta que abrí el archivo entrante que el nombre me heló la respiración: Chloe. Mis dedos vacilaron sobre el teclado. Chloe. Mi hermana. La joya de la familia. La que no me había llamado hermana en más de una década. El informe era clínico: traumatismo craneal, pérdida de conciencia en el lugar del accidente. Pupilas reactivas pero lentas. La ubicación, Rose Valley, estaba a 2 horas. La ciudad donde vivía el exnovio de Chloe. Las piezas se encajaron en mi mente. Nítidas e innegables. No le dije a nadie. No pude. El equipo quirúrgico no conocía nuestra conexión, y yo tenía la intención de que siguiera siendo así. La emoción no tiene lugar en una mesa de operaciones. No cuando el cerebro de alguien se está hinchando contra los confines de su cráneo. Le dije a la enfermera jefe: no necesita la historia completa. Solo sepa que soy la médico responsable de este caso. Eso es todo. Ella asintió y siguió adelante. Me preparé con el corazón bien guardado bajo mi bata de laboratorio. Cuando trajeron a Chloe en camilla, sentí algo dentro de mí plegarse. Tenía la cabeza parcialmente afeitada, su cara drenada de toda esa alegría espontánea que llevaba como perfume. Sus signos vitales estaban cayendo. El escáner CT mostró un hematoma presionando su tronco cerebral. El quirófano se quedó en silencio en el momento en que el taladro golpeó el hueso. 7 horas de caos concentrado. Vaso sangrante pinzado, hinchazón controlada, presión reducida. Un movimiento en falso y ella nunca se despertaría, o se despertaría alguien completamente diferente. Y a través de todo, recordé. Recordé la vez que Chloe rompió el jarrón favorito de mamá y yo asumí la culpa sin decir una palabra. Mamá no hizo preguntas, solo me miró a los ojos y dijo: eres su hermana. Eso es lo que hacen los hermanos mayores. Tenía 8 años. Me pregunté, mientras colocaba la última puntada, ¿qué diría mamá si supiera que acababa de salvar la vida de su hija favorita? Sería: eres su hermana. ¿Eso es lo que se supone que debes hacer, o finalmente obtendría algo más que un asentimiento de reconocimiento? El equipo me felicitó al terminar. Excelente trabajo, doctora, dijo uno de los residentes. Solo asentí. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar.
No fui a la sala de espera. No llamé a nadie. Caminé hasta mi coche, las manos temblando ligeramente, y me senté allí con el motor encendido. Las luces del hospital proyectaban largos reflejos a través del parabrisas, como un aplauso silencioso que no me había ganado. Miré mis manos, que todavía olían ligeramente a antiséptico. Salvé la vida de mi hermana, y nadie lo sabía. Llegué temprano a la mañana siguiente, con la bata blanca impecable, la identificación enganchada, el portapapeles en la mano como armadura. Le había dicho al personal de atención que había regresado para monitorear el caso crítico postoperatorio, estrictamente profesional. Y era cierto, en el sentido técnico. Chloe estaba estable ahora, trasladada a la UCI. Estaba consciente, a duras penas. Sus signos vitales mejoraban, pero la hinchazón había hecho estragos. Estaba aturdida, desorientada. La enfermera de turno dijo que pidió agua y luego se quedó dormida inmediatamente. Me quedé en la ventana de observación mirando. Había solicitado no interactuar directamente. Algo sobre mantener límites clínicos. La verdad era que no estaba segura de quién era en esa habitación. ¿Su hermana? ¿Su cirujana? ¿O el fantasma en medio? Alrededor de las 9:40 de la mañana, escuché el arrastre de voces familiares antes de verlos. Mamá. Papá. Ethan. Caminaron por las puertas corredizas de vidrio de la UCI como una comitiva real doliente, con los ojos muy abiertos por el miedo y la esperanza. No me moví. Me quedé a un lado, fuera del cristal, invisible a plena vista. Mamá se apresuró a la cabecera de Chloe, rozando la mano de Chloe con la suya. ¿Karine? Oh, bebé, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ethan revoloteaba cerca, tratando de parecer fuerte, con la mandíbula apretada. Papá habló con la enfermera con esa voz tranquila y medida que siempre usaba cuando no sabía cómo mostrar miedo. Entonces mamá se giró hacia el personal y dijo, ¿quién hizo la cirugía? Por favor, solo queremos darles las gracias. Quienquiera que sean, salvaron a nuestra hija. Una enfermera señaló hacia la lista quirúrgica, dudando. Yo no me moví, no saludé, no parpadeé. Escuché el eco de mi propio nombre en la voz de mamá. Solo que no era el mío. ¿Quién fue el doctor?, repitió. La enfermera jefe mantuvo la boca cerrada. Que Dios la bendiga. Pero una enfermera más joven, recién salida de la rotación y claramente desinformada, ofreció demasiada honestidad demasiado rápido. Oh, fue la doctora Rowe. Fue increíble. Creo que dijo que era su hermana. Silencio. Silencio denso, ensordecedor. Vi la cara de mamá transformarse en algo ilegible. Los labios de papá se abrieron, pero no salió ningún sonido. Los ojos de Ethan se dirigieron hacia el cristal, me encontraron congelada. Me alejé. No me apresuré, no me di la vuelta, simplemente caminé por el pasillo con pasos medidos y el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en mis oídos. Me alcanzaron en el patio. Sabía que lo harían. Estaba sentada en el banco del fondo, sorbiendo café del hospital que sabía a cartón. Mamá se sentó a mi lado. No me tocó. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó, no enojada, solo con una voz pequeña. Miré fijamente la fuente vacía. Porque si lo hubieras sabido, habrías pedido a alguien más. Eso no es verdad, dijo rápidamente. Finalmente me giré hacia ella. ¿No es así? Siempre has creído que Chloe necesitaba protección. ¿Pero yo? Yo era la que siempre era demasiado fría, ¿recuerdas? Demasiado racional, demasiado clínica. Desvió la mirada. Ethan dio un paso adelante, como si quisiera decir algo. Gracias, logró decir, pero las palabras se quebraron a mitad de camino. Papá asintió, su expresión habitual de aprobación, tácita, superficial. Me levanté, lista para irme. No necesito crédito, dije. Solo necesitaba que ella viviera. El correo electrónico llegó a través del sistema de mensajería interna del hospital, marcado con una prioridad leve. Paciente, Chloe Rowe. Ha sido trasladada a recuperación general. Signos vitales estables, pronóstico positivo. Adjunta debajo había una invitación reenviada,
una solicitud de confirmación de asistencia para un almuerzo de agradecimiento organizado por la familia Roux, destinado a honrar al equipo médico involucrado en la recuperación de Chloe. El correo electrónico no me había llegado directamente a mí. Había sido redirigido a través del escritorio de la coordinadora, como un memorándum pasado por la cadena a alguien reemplazable. Lo miré por un momento, luego hice clic en aceptar. El almuerzo se celebró en el atrio sur del hospital, un espacio aireado decorado con mantelería blanca alquilada y bandejas de buffet tibias. Había una pancarta, "Gracias por salvar a Chloe", impresa en azul marino negrita, como un evento de recaudación de fondos escolar. La gente deambulaba, cirujanos, enfermeras, personal administrativo. Yo me quedé al margen de todo, con un vaso de limonada sin gas en la mano, vistiendo el mismo blazer que usé cuando defendí mi tesis de residencia. Nadie se acercó a mí. Nadie me miró 2 veces. A mitad de camino, Eleanor se puso de pie para dar su discurso. Llevaba una bufanda floral que no había visto desde el instituto. Su voz era firme. Nuestra familia está profundamente agradecida, dijo, aferrándose a la mano de George. Nunca imaginamos el milagro que recibimos. Chloe está hoy aquí gracias al brillante equipo de este hospital. Sus ojos recorrieron la sala, pero no me miraron a mí. A cada uno de ustedes que la cuidó, les damos las gracias. Le salvaron la vida. Aplausos educados. No me moví. Una enfermera sentada a mi lado, mayor, con el pelo recogido en un moño apretado, se inclinó y susurró, "Extraño. Pensé que dirían tu nombre". Sonreí. Estoy acostumbrada a ser invisible. Después del almuerzo, me dirigí hacia la salida, pasando junto a las columnas de globos blancos y azules que habían atado a la barandilla de la escalera. Ethan me alcanzó en el pasillo, con la corbata suelta, la cara incierta. ¿No estás enojada?, preguntó en voz baja, que mamá no dijo nada. Me detuve. No lo hice por ella. Pero aún así, lo hice porque era lo correcto. Eso es suficiente. Pero no era del todo cierto. Alguna parte pequeña y resonante de mí había esperado incluso una frase. Incluso una mirada. Incluso un simple, "Esa es ella". Nunca llegó. Al llegar al vestíbulo principal, mi teléfono vibró. Una notificación de correo de voz de la Junta Médica del Estado de Oregón. Volví a llamar. Doctora Roux, dijo la voz al otro lado, cálida pero formal. Quisiéramos informarle que ha sido preseleccionada para el Comité de Liderazgo Quirúrgico Estatal. El anuncio se hará la próxima semana. Enhorabuena. Me quedé quieta por un momento. Reconocimiento. Respeto. De personas que no conocían mi pasado ni cuestionaban mi valía. De personas que juzgaban solo por mérito, no por memoria. Volví a recorrer el pasillo, pasando por las habitaciones de los pacientes, alineadas con monitores silenciosos y pizarras blancas estériles. A través del cristal de una habitación, la vi. Eleanor estaba limpiando suavemente la frente de Chloe con un paño húmedo. Chloe se removió, parpadeando despierta. Por una breve fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron a través del dolor. Su expresión era indescifrable. Parte sorpresa, parte confusión. Me detuve, solo por un instante. Luego seguí caminando. Podía salvarle la vida, pensé. Pero yo misma no podía abrir esa puerta. La invitación llegó con un sello dorado de la Junta Estatal de Innovación Médica. Una mesa redonda a puerta cerrada con los principales líderes quirúrgicos de Oregón, discutiendo el plan para un nuevo centro de formación en neurocirugía. Casi la borro por costumbre, asumiendo que era un correo masivo, pero mi nombre estaba impreso en la línea superior. No como invitada. Como panelista destacada. Así que fui. La sala estaba llena de batas blancas impecables y confianza practicada, voces intercambiando acrónimos como moneda. Y entonces, en una pausa entre sesiones, lo vi. Liam Thatcher. Más canoso en las sienes, pero inconfundiblemente el mismo Liam que una vez me acompañó en mi primer turno nocturno en Johns Hopkins. Había sido mi mentor, mi referencia y, a veces, la única persona que veía más allá de mi apellido. Sonrió, cálido pero con los ojos agudos como siempre. Meredith Roux, dijo, levantando su vaso de café de la conferencia.
No pensé que Oregón pudiera mantenerte tan callada por mucho tiempo. Tuvimos una charla trivial sobre robots quirúrgicos, solicitudes de residencia, restricciones presupuestarias. Luego ladeó la cabeza y añadió, nunca me dijiste que tenías una hermana. Me quedé helada por un instante. No creí que fuera necesario, dije con calma. Él se rió entre dientes. Vamos. ¿Salvaste la vida de un miembro de tu propia familia y no lo mencionas? Eso es nuevo. Di una sonrisa forzada. Cuanta menos gente sepa, menos expectativas te imponen. No insistió, pero pude sentir la pregunta flotando allí. La que había aprendido a eludir hacía mucho tiempo. ¿Cómo puede alguien ser tan precisa con un bisturí y tan fragmentada en la mesa de la cena? Esa noche, un mensaje se iluminó en mi teléfono. Chloe. Su primer contacto desde que salió del hospital. Meredith. Gracias. Realmente no sé qué decir. Mamá me dijo que no querías verme. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No respondí, pero lo abrí una y otra vez. No podía decidir si estaba enojada o simplemente agotada de esperar disculpas que quizás nunca llegarían. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí por instinto. Meredith, la voz de Eleanor crujió en la línea, suave y vacilante. No sabía por dónde empezar. Supongo, gracias. No dije nada al principio. Luego, ¿quieres agradecer a la doctora o disculparte con tu hija? Hubo silencio. Continué. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando elegí neurocirugía? Dijiste que solo estaba tratando de demostrar algo. Que no se trataba de curar a la gente. Se trataba de ego. Aún silencio. Pero esta vez, dejé que flotara. Después de que terminó la llamada, caminé hasta el parque del hospital. Me senté en un banco bajo el viejo roble cerca del ala pediátrica. Una niña pequeña tropezó mientras perseguía burbujas, se raspó la rodilla y soltó un agudo grito. Su madre corrió hacia ella, con los brazos abiertos, la voz llena de consuelo. Ya te tengo. Mamá está aquí. Las observé en silencio. Yo nunca había escuchado esas palabras. Ni cuando me caí. Ni cuando sangré. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. Ya no las necesitaba. La invitación estaba grabada en plata y azul, formal y halagadora. Mujeres en medicina, una celebración de resiliencia y revolución. Me pidieron que fuera ponente destacada en Seattle, para compartir mi camino. No solo como neurocirujana, sino como mujer en un campo que todavía mide la autoridad por el tono de voz y el vello facial. Casi declinó. La idea de estar en un escenario hablando de fuerza cuando no había hablado con mi propia familia en semanas se sentía como una cruel ironía. Pero dije que sí. Tal vez porque una parte de mí todavía creía que las palabras podían curar, incluso si nunca venían de las personas que más las deseaba. El salón del evento estaba lleno de luces brillantes, nombres más brillantes y el murmullo bajo de la ambición. Di mi charla con una firmeza practicada, relatando el trabajo invisible de mujeres como yo, a quienes se espera que soporten, tengan éxito y nunca pidan aplausos. Cuando bajé del escenario, los aplausos fueron generosos, pero lo que me sorprendió no fueron las palmas. Fue ver a Chloe sentada cerca del fondo, junto a Ethan. Su cabello todavía estaba escaso por el trauma, sus movimientos cautelosos, pero sus ojos estaban llenos de algo desconocido. Cuando nuestras miradas se encontraron, se levantó y susurró, casi demasiado bajo para que el mundo lo oyera, no eres invisible, Meredith. No para mí. Sonreí, pero no respondí. No estaba lista para la clase de esperanza que llevaba su voz. Más tarde esa noche, Chloe se acercó a mí en silencio y me preguntó si podíamos tomar un café, solo nosotras dos. Acepté, cansada. Terminamos en una pequeña cafetería escondida entre una librería y una tienda de bicicletas, el tipo de lugar con tazas desportilladas y música seria. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana, ambas inseguras de por dónde empezar. Chloe revolvió su bebida durante mucho tiempo antes de decir, ¿recuerdas cuando me caí por las escaleras cuando tenía 6 años? Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Claro. Te abriste la rodilla. Tú fuiste la que me vendó, dijo,
con los ojos todavía en su taza. Todavía lo recuerdo. Tus manos temblaban, pero intentaste mejorarlo. Luego mamá entró y te dijo que dejaras de jugar a ser enfermera, que solo lo estabas empeorando. El recuerdo era nítido. Yo tenía 12 años, apenas más alta que la encimera de la cocina, pero ya me habían enseñado que intervenir significaba extralimitarme. No dije nada. No había mucho que añadir. Algunas heridas no cicatrizan la piel. Magullan la memoria. Chloe levantó la vista, con los ojos brillantes. Cuando me enteré de que fuiste la cirujana, me sentí avergonzada. Porque solía decir que nunca hacías nada amable por mí, que no te importaba. Inhalé lentamente. No te equivocaste, dije. No fui amable. Ni contigo. Ni conmigo. Estaba demasiado ocupada demostrando que merecía existir. Ella no habló. Yo tampoco. El silencio entre nosotras no se sentía pesado, solo necesario. Cuando llegó la hora de irse, nos quedamos incómodas cerca de la puerta. Luego, sin previo aviso, Chloe extendió la mano y me abrazó. Sus brazos alrededor de mí eran suaves, vacilantes. Me quedé quieta. Mis propios brazos colgaban inútiles a mis costados. Al separarse, la miré. Realmente la miré. Por primera vez en años, no vi una rival, un espejo o un error. Vi a alguien que había estado tan perdida como yo. Salí al frío de la noche, mi aliento empañando el aire de Seattle. Solía pensar que nunca me necesitaba. Pero tal vez fui yo la que se fue primero. La ceremonia de reconocimiento del hospital tenía como objetivo honrar a los equipos quirúrgicos que habían realizado hazañas extraordinarias ese año. Fui nombrada invitada de honor. Hubo discursos, placas, incluso un montaje. Pero lo que acaparó la atención de todos no fueron los colores de las batas quirúrgicas o las elegantes orcas. Fue el titular que se difundió discretamente después: hermana distanciada salva silenciosamente a la suya. El artículo estaba escondido en la parte trasera de una revista médica local, pero llegó a Internet, donde a la gente le encantan los arcos de redención. Los comentarios llovieron, elogios, especulaciones, simpatía. Y luego llegó la línea que me apretó algo en lo profundo del pecho: la hermana descartada se convierte en la salvadora silenciosa. No respondí públicamente, pero alguien más sí lo hizo. Estás tratando de humillarme. La voz de Eleanor al teléfono era aguda, quebradiza. No podías simplemente quedarte callada. No pedí que me escribieran, respondí con calma. Me pidieron que hablara en una conferencia médica. Dije la verdad. Si la verdad te avergüenza, tal vez esa no es mi carga. Hubo silencio. Luego la línea se cortó. Colgó. Por primera vez en mi vida, no perseguí su silencio con disculpas. Esa noche, Liam me envió un mensaje. Encontré esto en los archivos antiguos del anuario. Pensé que te gustaría. Adjunta había una imagen escaneada de mi ensayo de secundaria. El título decía: el héroe en mi vida. Fruncí el ceño, insegura de lo que había escrito. Ya tenía 17 años y estaba amargada entonces, ¿no? Pero ahí estaba, en mi propia letra: mi hermana pequeña tiene una luz que yo nunca tuve. Pero si alguna vez la necesitara, yo sería la oscuridad firme bajo sus pies para ayudarla a brillar. No recordaba haberlo escrito, pero se sentía real. Honesto. Como una promesa que hice antes de que todo el resentimiento y el silencio se acumularan. Unos días después, pasé por la casa donde crecí. Eleanor abrió la puerta, visiblemente incómoda, como si la hubieran pillado a mitad de una confesión. Estoy aquí para ver a la paciente, dije. No a ti. Chloe estaba recostada en la cama, pálida pero sonriendo, su fuerza regresando a pedazos. He estado recordando cosas, dijo suavemente. Cosas pequeñas. Momentos en los que estabas allí, pero yo no lo veía. Me senté en el borde de su cama y le tomé la mano. No necesito que lo recuerdes, dije. Solo necesito que vivas. El sol se estaba poniendo cuando me fui. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás a las paredes por las que una vez me moví de puntillas como una invitada no deseada. Esta casa nunca se había sentido como un hogar. Pero al estar allí, me di cuenta de que algo había cambiado.
No en la casa, sino en mí. Siempre pensé que solo era la sombra. Pero tal vez yo era el punto de referencia que nunca supieron que necesitaban para encontrar su camino. Celebraron el funeral en el Gran Redwood Hall, un lugar que nuestra familia reservaba solo para los eventos más importantes, bodas, aniversarios, jubilaciones. Y ahora, la despedida del único hombre en nuestro linaje que me había visto completamente, mi abuelo, Thomas. Le había prometido una vez, durante una de nuestras largas conversaciones vespertinas en su porche, no dejaré que me definan. Así que fui. No por ellos. Por él. La sala estaba adornada con lirios blancos y fotografías antiguas, una línea de tiempo curada de un legado. Chloe tenía un retrato individual, enmarcado delicadamente. La cara de Ethan estaba a todo color, de pie junto a nuestra madre en alguna ceremonia de premios escolares. Yo tenía una foto. Una toma de la infancia, donde yo estaba en el medio, pero mi cara estaba medio cortada por el borde del marco. Alguien cerca entrecerró los ojos y preguntó, ¿quién es ese en el medio? Oh, dijo mi madre sin parpadear. Alguna prima lejana. No me inmuté, pero por dentro algo afilado se retorció y me perforó. El discurso de Eleanor fue elegante y contenido. Elogió la fuerza de Chloe, el apoyo de Ethan y al dedicado equipo médico que ayudó a Chloe a salir adelante. Mi nombre nunca fue pronunciado, ni una sola vez. Ethan me miró al otro lado de la mesa, claramente incómodo. Empezó a inclinarse hacia adelante, tal vez para interrumpir, pero su esposa le puso una mano en el brazo y se detuvo. Entonces se alzó una voz inesperada. Solo quiero decir algo, dijo mi tío abuelo Robert, levantándose lentamente de su asiento. Quiero agradecer a mi sobrina, la doctora Meredith Rowe, por salvar la vida de Chloe. Parece que la familia lo olvidó. La sala se congeló. Se oían los vasos al ser depositados con cautela. Eleanor esbozó una sonrisa forzada. Bueno, era su trabajo, ¿no? Me levanté. No por rabia. Por necesidad. No era un trabajo, dije. Era familia. Y es hora de que hable. Sin temblores, sin titubeos. Solo claridad. Hablé de las veces que me sentaba en las mesas de cumpleaños sin ser nombrada. De la graduación a la que faltó. De los años en los que existía solo como la chica que podía cargar con sus expectativas pero nunca con su orgullo. No acusé. No lloré. No estoy aquí pidiendo reconocimiento, dije. Estoy aquí para recordarles que una hija a la que no se amó no significa que no fuera digna de ser amada. La sala permaneció en silencio, pero yo no. De mi bolso, saqué un viejo trozo de papel. La tinta estaba desvanecida, pero me había memorizado las palabras hacía mucho tiempo. La última carta de mi abuelo para mí, Meredith, no dejes que tu bondad se convierta en tu debilidad. Deja que sea tu brújula. Salí mientras el sol se ponía detrás de los altos pinos, mi bata blanca sobre el brazo como una armadura que ya no necesitaba llevar pero que aún así elegía. Me miraron como si vieran a alguien nuevo. Pero no me di la vuelta. Ya no necesito que digan mi nombre, porque por primera vez, puedo oír el mío propio. Una semana después del funeral, recibí una llamada de Chloe. Su voz era inusualmente baja. Mamá se está revisando el corazón. Los médicos dicen que podría necesitar un procedimiento. Sé que es mucho pedir, pero, si estás libre, ¿podrías venir a verla? No como doctora. Solo como tú. Miré fijamente la pared de mi oficina durante mucho tiempo después de colgar. Las palabras resonaban más alto de lo que fueron dichas. No como doctora. Solo yo. Cuando entré en su habitación de hospital, Eleanor estaba recostada sola en el espacio estéril, bañada por esa fría luz fluorescente que hace que todo parezca un poco más frágil. Ni flores, ni visitas. Solo el constante pitido de las máquinas. Desvió la cabeza cuando me vio. No pregunté por sus signos vitales ni su pronóstico. Simplemente me senté y dije, sobre lo que dije el otro día. No lo siento. Su respuesta llegó aguda pero baja. No esperaba que lo sintieras. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo antes de que volviera a hablar. Siempre fuiste como tu padre. La forma en que observabas a la gente, la forma en que te guardabas todo.
sus ojos estaban distantes, mirando a través de mí más que a mí. Nunca supe qué hacer con eso. Me quedé sin aliento. Era la primera vez en más de una década que lo mencionaba. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, y su recuerdo se había convertido en algo suave y distante, como una foto que no miras a menudo porque duele recordar. Continuó. Cada vez que te miraba, me sentía débil. Y odiaba esa sensación. Eras el recordatorio de todas las cosas que no podía ser. Recordé el día en que fui aceptada en el mejor programa médico del estado. Corrí a casa, radiante, temblando de alegría, esperando algo, cualquier cosa. Todo lo que dijo fue, otro título para colgar en la pared. En ese momento, me dije que era su forma de ser, que tal vez estaba tratando de mantenerme humilde, pero astilló algo en mí. ¿Tenía miedo?, murmuró. Si te elogiaba demasiado, te crecerían alas y te irías. Y yo estaría sola antes. Me tomó un momento asimilar eso. Pregunté, ¿alguna vez me amaste? La pregunta flotó entre nosotras como un cable eléctrico. No respondió de inmediato, sus dedos retorcían la esquina de la manta. Luego finalmente, dijo, no sabía cómo mostrarlo. Pero no creo que alguna vez te haya odiado. Y quizás eso es lo mejor que pude ofrecer. No fue una disculpa. No fue una revelación. No fue suficiente para deshacer años de silencio, de momentos magullados que había vendado sola. Pero fue algo. Me levanté y coloqué mi mano suavemente en el borde de su cama. Si eso es todo lo que hay, lo acepto. No porque cure todo, sino porque no dejaré que me siga hiriendo. Volvió la cara hacia la ventana. Ni abrazo, ni palabras de despedida. Pero su hostilidad había desaparecido, y quizás eso fue suficiente. Salí de la habitación a la luz de la tarde. El atrio del hospital brillaba en un suave dorado, el tipo que hace que el aire se sienta perdonador. Chloe estaba cerca del ascensor, jugando con su teléfono, sus ojos se levantaron en el momento en que me vio. Parecía que quería preguntar 1000 cosas. En cambio, me adelanté yo. No está arreglado, dije. Pero ya no es una herida. Asintió, no insistió, y finalmente sentí que algo se elevaba. No un final feliz, sino un cierre. No necesito que mi madre se convierta en la mujer que siempre deseé que fuera. Solo necesito dejar de ser la niña pequeña que sigue esperando a que cambie. 6 meses después, ya no era la jefa del equipo de cirugía de trauma. El título, el buscapersonas, las interminables horas empapadas de adrenalina, todo quedó atrás. Había tomado un puesto de profesora a tiempo parcial en un colegio comunitario local. Cuando la noticia se difundió, las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Mis amigos estaban sorprendidos. Mis colegas, decepcionados. Algunos incluso me miraron como si me hubiera rendido. Pero no lo había hecho. Simplemente elegí luchar en un campo de batalla diferente. No dejo las líneas del frente, le dije a un exresidente. Elijo luchar en la raíz. Mi aula estaba llena de mujeres que llevaban un fuego silencioso en los ojos. Antiguas camareras, enfermeras de turno nocturno, madres solteras equilibrando libros de texto con bolsas de pañales. No eran las candidatas de medicina pulidas y excesivamente seguras que solía mentorizar. Eran reales. Crudas. Hambrientas. En mi primer día, no empecé con una conferencia. Me puse de pie frente a la clase y pregunté, ¿cuántas de ustedes alguna vez les ha dicho a alguien a quien aman que no son lo suficientemente buenas? Casi la mitad de la sala levantó la mano. Asentí lentamente. He estado en su lugar. Nadie pensó que me convertiría en algo. Pero lo hice. Porque lo creí antes que nadie. Más tarde esa semana, encontré una carta en mi escritorio, escrita a mano. La letra de Chloe. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirla. Les conté a mamá y papá todo. Sobre ti. No sabían qué decir. ¿Cómo podrían? Pero yo sí sabía qué decir. Estoy orgullosa de ser tu hermana. Dentro había una foto. Era Chloe, todavía con su bata de hospital, sosteniendo la mano de una enfermera. Mi mano. El momento capturado era tranquilo, tierno.
Un recordatorio de que algunas heridas, cuando se atienden adecuadamente, no dejan cicatriz. Se transforman. Esa tarde, caminé a casa sin mi postura rígida habitual, sin el peso de un portátil colgado al hombro. Las calles eran las mismas, pero yo no lo era. Me detuve en una pequeña tienda por la que había pasado 100 veces antes. Dentro, compré un par de guantes de cuero suave. ¿Para qué los va a usar?, preguntó la dependienta, medio curiosa. Sonreí. Para enseñar a la gente a sostener un bisturí. No para luchar, sino para curar. Esa noche, en el silencio de mi apartamento, me quedé junto a la ventana. El espacio era modesto, pero cada centímetro se sentía ganado. Los títulos todavía colgaban en la pared, al igual que las fotos enmarcadas de mis días de interna. Pero en el centro ahora, justo donde mis ojos aterrizarían al entrar, estaba la carta de Chloé, enmarcada cuidadosamente como si fuera un diploma por derecho propio. Una vez fui la sombra en mi propia familia. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, me había convertido en una luz silenciosa. No una que deslumbrara o cegara, sino una lo suficientemente suave y firme como para ayudar a alguien más a encontrar su camino. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. A veces, la mayor curación no proviene de ser reconocido por otros, sino de no necesitar ya su aprobación. La vida tiene una forma de poner a prueba nuestro silencio, nuestra paciencia y nuestro valor en las sombras. Pero quienes caminan en silencio a menudo llevan la fuerza más profunda. No tienes que gritar para importar. No tienes que ganar su amor para volverte completo. Todo lo que necesitas es seguir eligiendo tu verdad, incluso cuando nadie aplauda por ello. Si esta historia te conmovió de alguna manera, me encantaría conocer tus pensamientos. Deja un comentario abajo y hazme saber qué parte te llegó. Y si quieres acompañarme a través de más historias como esta, no olvides seguir y suscribirte. Tu presencia aquí significa más de lo que sabes. Gracias, de verdad.